Lo que vamos a hacer básicamente es tratar de hacer una webinar lo más dinámica posible, como le decía, tratar de ver si podemos usar los medios que nos permite la herramienta para hacer las consultas a través del chat al principio, como para poder darle dinámica a la webinar, y después vamos a dejar un espacio de diálogo al final para que podamos tener que podamos conversar, participar un poco de ideas, ¿no? Y ya ahí con los micrófonos abiertos. Pero nada, puedan poner ahí un poco las preguntas si lo consideran, y si no se las guardan para lo último y las hacemos después y tratamos de contestar. Como decía, estamos grabando al solo efecto que después nos vamos a quedar con este material para poder compartirlos y tenerlo y subirlo a nuestro canal de YouTube. Yo voy arrancando de a poco, si les parece, para irle dando un poco de dinámica. La charla no debería superarla ahorita, va a depender un poco de las preguntas que tengamos y lo entretenido que estemos. Les voy a contar muy brevemente acerca del Instituto Argentino del Envase, porque en especial el Instituto está haciendo un esfuerzo muy grande en esta época por tratar de armar todos estos encuentros que tienen un nivel de contenido, de profesionalismo, a mi entender, bastante importante, porque reúne muchas de las partes que realmente colaboran dentro del instituto, ¿no? Yo ahora les voy a contar muy brevemente esto, pero el instituto, para el que no lo conoce, es una organización sin fines de lucro, que el año pasado hemos cumplido 50 años, ¿sí? Ya en la Argentina, en la región, porque también tiene un alcance regional, tenemos socios en Latinoamérica, tenemos asociaciones de las cuales formamos parte no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial también. El Instituto Argentino del Envase es el punto de encuentro de la industria de las envases y embalajes, ¿sí? Por eso vela hoy por hoy por tener una misión principal radicada en lo que es la colaboración, la comunicación y la educación, sus tres pilares más fuertes. Y digo colaboración porque en realidad nosotros con nuestros más de 500 socios hoy por hoy estamos realizando actividades de networking muy importantes, cuestiones donde nosotros tenemos injerencias en todas las patas de la industria del packaging, porque no solo están los convertidores, sino que están los usuarios finales, ¿sí? También están los productores de máquinas, también están los vendedores de insumos, ¿sí? También están los profesionales independientes que brindan servicios, y todos juntos entre ellos y nosotros estamos tratando de ver temáticas relacionadas con el mundo de la industria de los envases y embalajes, ¿sí? A través de todos los canales de comunicación. El instituto tiene varios canales de comunicación, desde una revista impresa bimensual que tiene notas muy interesantes y que llega a los puntos clave dentro de la industria, hasta los que son, por supuesto, todas las redes sociales habidas y por haber, donde semanalmente ustedes son capaces de recibir información y notas de interés de última tendencia, y el que no lo está haciendo, les pido por favor que nos los haga saber, porque lo vamos a sumar a la base de datos. Eso es completamente gratuito, y es nuestra misión, como se los decía. Y por último, y no por eso menor, es el tema de educación. El tema de educación hoy por hoy para nosotros es uno de los pilares importantes. Gran parte de este seminario tiene que ver con eso, porque hay un contenido de búsqueda de información, de tendencias, de cuestiones relacionadas con qué están haciendo las empresas a nivel nacional, local, internacional. Tenemos en ese sentido una oferta muy importante en el tema educativo, y hoy, por suerte, nos agarra muy bien armados todo este tema de la pandemia. Digo por suerte dentro de todo lo que significa eso, ¿no? Porque tenemos una oferta educativa virtual muy robusta, ¿sí? Donde tenemos gente que hoy, y empresas que están realizando el curso a distancia. Estoy haciendo un curso, ¿eh?
a nivel regional. Tenemos un curso a distancia en idioma español que prácticamente no existe en otros lugares y que tiene injerencias netamente en todo lo que es la parte técnica del desarrollo de los envases y embalajes. Y tenemos un curso de posgrado que hoy también se está dando técnicamente, en el cual nosotros ya es la emisión número 9 de posgrado, ya tenemos egresados, especialistas en envases y embalajes, para lo cual les podemos también enviar posteriormente a que le interese todo tipo de material que estamos haciendo, y porque no quiero robarles mucho más tiempo en este sentido. También tenemos una feria que a nosotros la hacemos de manera bianual, en este sentido cae el próximo año, en 2021, y es una de las ferias más grandes de envases y embalajes en toda la región, ¿sí? Y que ahí también se juntan todos los players de la industria para poder mostrar en detalle cuáles son las innovaciones, las tendencias, ¿sí? Que están en el ámbito de los materiales, de los procesos, de los recursos y todas las tecnologías. También hay seminarios como este, después a lo último les voy a estar mostrando un poco cuáles son los seminarios que están viniendo, ¿sí? Y bueno, si les parece, vamos a avanzar un poquito. Voy a presentarme, muy corto también, mi nombre es Silvio Colombo, soy ingeniero industrial, tengo un máster en dirección y organización industrial de la UBA, pero lo más importante es que estoy en el mundo del envase hace más de 20 años. Tengo mi emprendimiento personal, que es una consultora en diseño, desarrollo e ingeniería de packaging, ¿sí? Orientada a todo lo relacionado a la caracterización, la activización de materiales y procesos orientados a lo que son polímeros. Pero también tengo una actividad bastante fuerte en todo lo que es el ámbito académico. Soy socio del Instituto Argentino del Envase y formo parte de la comisión directiva del instituto, lo que me permite estar también en sintonía y en concordancia con todo lo que está pasando en la industria de los envases y embalajes, y coordino el posgrado de tecnologías en envases y embalajes, para lo cual también es una misión que me enorgullece bastante, porque me hace estar relacionado con todas las patas de la industria, como decíamos, ¿no? Soy docente universitario y director de carrera en Ingeniería en Materiales en una universidad del Estado, lo cual me enorgullece doblemente, y espero que podamos tener un encuentro bueno, una tarde buena en esta webinar que le estamos por ofrecer. Sin más, y si le parece bien, siendo ya 5:15 aproximadamente, no sé cuánta gente tenemos del otro lado, creo que son unas casi 50 personas y siguen Correcto. entrando, les vamos a empezar con esta webinar. Hoy mi intención es contarles un poco, pasar por estos temas y contarles qué es lo que está pasando en el mundo de los envases y embalajes respecto de la pandemia que estamos viviendo, cómo son las demandas, cómo son las ofertas. Yo tengo oportunidad de hablar mucho con mis clientes, pero también con los proveedores, conozco en detalle qué es lo que se está solicitando y les puedo dar un panorama concreto de lo que son las necesidades de los diferentes insumos relacionados siempre con envases y embalajes, ver un poquito qué es lo que está dando vuelta respecto de las necesidades de la cadena de valor, los plásticos de un solo uso, la economía circular, ¿sí? Tratar de hablar de cuáles son las iniciativas que se están dando. Buscaremos algunos ejemplos que tenemos, a mi criterio, muy interesantes. Y después vamos a hacer un espacio para preguntas, como habíamos dicho. Espero que sea de su agrado. Tengo que sí o sí hacer un marco de referencia en este sentido de la presentación, del contexto que estamos viviendo. El contexto relacionado con la industria, ¿no? Una industria que no es ajena a lo que venía sucediendo en el país, lo que viene sucediendo en el país a nivel económico, a nivel político, sin ánimo de mencionar ninguna cuestión. Todos entendemos
que el mundo está viviendo una situación de pandemia, las cuales cambiaron las variables completamente y los escenarios completamente a los que conocíamos de acá hace 2 meses. Sin ir más lejos, yo tenía que estar ahora en Europa, en una feria de envase que se ha cancelado, en una de las más importantes, que es la Interpack, y se ha pasado y se ha pospuesto para el próximo año. Y bueno, yo hoy me encuentro acá hablando con ustedes, conversando con ustedes acerca de cuáles van a ser los próximos pasos en esta industria. Por eso hablo de un cambio de paradigma, ¿no? Hay cuestiones que nos va a dejar la pandemia, que nos está dejando la pandemia, que llegaron para quedarse, y hay otras que no, que bueno, de eso vamos a tener que aprender, lo bueno y lo malo también, para ver cómo podemos reinventarnos y poder justamente salir adelante, ¿no? Con la industria, salir adelante con la educación, con la salud pública y con todas las cuestiones que hoy cobran un valor para mí mucho más importante que el que tenía en sí. Por eso hablo de una nueva era, donde vemos países donde nunca uno iba a pensar que estén lugares vacíos o que haya cuestiones sanitarias de urgencia como se ven en lugares del primer mundo. Eh, ya nada es como antes, ¿no? Ya nada es como antes. No sé cuánto tiempo va a quedar esto, no sé cuánto tiempo nosotros vamos a tardar a volver a tener una situación probablemente similar a la que teníamos antes, ya no va a ser la misma, pero bueno, está bueno que después en el espacio que tengamos para dialogar, alguno que quiera conversar, podemos intercambiar algunas ideas acerca de las que uno está pensando en cuestiones de tecnología, en cuestiones de sociabilización, de cómo uno tiene que hoy manejarse con su trabajo, ¿no? Dependiendo en qué rol se ubica, uno tiene el rol o de jefe, de empleado, de dueño, de socio, no importa, pero tiene un rol, y ese rol hoy tiene que ser destacado de una manera muchísimo más grande, en el sentido de que tengo que hoy vencer un montón de barreras que antes no las tenía en cuenta, y que hoy nos juegan un papel importante en las cuales hay que salir para adelante. Algunas de estas barreras o algunas de estas cuestiones que tenemos por delante en este contexto que yo llamo del coronavirus es obviamente lo que venimos conversando, una profunda recesión global y económica, la cual en algunos países nos va a pegar más, en otros no tanto, pero a todos nos va a pegar, a todos, en cierto modo, esto va a terminar promediando para abajo. Por lo tanto, tenemos que estar bien parados y tenemos que entender cuál es nuestra propuesta de valor que tenemos que dar para con nuestros clientes, para con nuestros proveedores, para con nuestra vida, en cierto modo, en el caso que seamos consultores o cualquier otra actividad. Bueno, una cosa positiva dentro de todas estas cuestiones es que han bajado los niveles de contaminación, ¿sí? Sustancialmente, o sea, quiere decir que si queremos podemos hacer ciertas cosas, ¿no? Que hay algunas cosas que forzadamente han mejorado, y bueno, que es una oportunidad que nos están dando para poder sostener cierta posibilidad de poder aprovechar que tenemos, ¿no? Esa capacidad de poderle entregar al mundo lo que el mundo ya nos fue dando de a poco, ¿no? Y poder buscar nuevas metodologías, vamos a hablar de algunos, cómo se reinventan algunos procesos, cómo tenemos esta oportunidad de a partir de generar nuevos materiales que mejoren todas esas cuestiones y empezar a dejar de lado la manera tradicional de generar materiales, ¿no? Eh, bueno, tenemos más del 50% de la humanidad bloqueada en términos de protocolos, de aislamiento, de comercio exterior, ¿no? De todo lo relacionado con la comercialización, aeropuertos, bueno, todo eso que ustedes ya conocen, no me quiero extender mucho, pero existe, pero está bueno tenerlo en consideración a la hora de ver lo que viene, por lo menos en esta presentación. Lo relacionado con el turismo, ni hablar, está todo el mundo quieto, hay empresas que la están pasando muy mal, hay empresas que la están pasando muy mal
y para lo cual tenemos que entre todos buscar la manera de ver cómo reinventamos ciertas de esas áreas, ¿no? Hay un brote sanitario importante, ¿sí? Pero también impacta mucho en la educación. La educación es una de las cosas que más está cambiando, con lo cual ahí hay una oportunidad en el ámbito de los servicios, en el ámbito de la capacitación, en el ámbito de cómo nos comunicamos, tanto los docentes como los estudiantes, ¿no? Y hoy como el concepto de el estudiante en el aula invertida, como el estudiante que quizás tiene ciertas cuestiones de facilidad para la tecnología, por un tema etario, está ayudando al docente, ¿no? Que tiene una capacidad enorme para poder dar la clase y entender lo que tiene que explicar, pero por ahí no es tan ávido para este tipo de tecnología, y ahí también se provoca algo muy interesante que tenemos que ver, ¿no? Ni hablar las cuestiones de transporte, ni hablar el tema energía, precios de la nafta, ¿no? Que hoy por hoy están en precios hasta negativos, ¿no? Esto impacta directamente en cualquier tipo de proyecto de inversión, de cotización que querramos hacer, bolsa. Bueno, en ese contexto estamos. Ustedes dirán que tiene que ver con el packaging, tiene mucho que ver con el packaging, porque el packaging toca un poco todas estas variables en este contexto. Así como yo les estoy mostrando un contexto en el coronavirus, también tengo dimensionado mi contexto, lo que yo considero un contexto con el packaging. Y hoy por hoy yo visualizo, y seguramente habrá muchas más y lo podremos conversar, 4 cuestiones más que estratégicas en lo que tiene que ver con el contexto del packaging. Entiendo que el chat lo estás viendo, ¿vale? ¿No? Porque veo que hay como mucha actividad ahí. No veo Sí, lo que hay, sí, pero entiendo que está haciendo. estoy Ok, siguiendo el chat. perfecto. Entonces les decía, disculpen, que hay como 4 campos que a mí me interesa destacar en particular en esta web. Y que esos campos obviamente tienen que ver con la protección del hogar, la pérdida y desperdicio de alimentos, la salud y el medio ambiente. Ahora fíjense que estos grandes campos cruzan por completo la actividad industrial de los envases y embalajes. Y yo ahora empiezo ya a empezar a preguntarles y que nos preguntemos cuál es el rol del packaging en estos campos y cómo es la revalorización del packaging a raíz de estas cuestiones que si bien siempre estuvieron nosotros, hoy cobran una relevancia médica de desperdicio de alimentos. Y esas imágenes que yo estoy mostrando y que gusta ver una playa allí, cómo se desperdician los alimentos, ¿no? Pero ahí hay un punto de unión común entre ambos visiones que me parece muy importante destacar, porque creo que es el envase el que viene un poco a revalorizar su nombre y a poner sobre la mesa qué atributos y qué cuestiones tiene que tener hoy por hoy dentro de sus fortalezas. Ni hablar en la salud, la importancia hoy de un envase en el ámbito de la salud y por supuesto que es importante hoy con todas las cuestiones que nosotros estamos tomando en lo relacionado con la protección del hogar. En este sentido, les vuelvo a poner en consideración cuál es el rol del packaging, ¿no? ¿Cómo puede ser que hoy haya tanta controversia en el packaging respecto a cuestiones como plásticos de un solo uso, respecto a cuestiones relacionadas con economía circular, respecto a cuestiones relacionadas directamente con el medio ambiente, pero también con la pérdida y desperdicio de alimentos? Yo no sé si usted sabía que más de un tercio, y si no lo saben, se los estoy contando ahora, es un dato bastante triste, ¿sí? Pero por suerte hay muchas cuestiones que ya se están haciendo en ese campo. De hecho, nosotros tenemos en el instituto una comisión pura y exclusivamente dedicada
a los temas de investigación en el campo de la pérdida y desperdicio de alimentos, que se llama Safe Food, la cual está trabajando activamente con diferentes actores que hoy tenemos en el país, como el Ministerio de Agroindustria, como la gente del INAL, como la gente del INTI, el mismo Instituto Argentino del Envase, obviamente, algunas universidades, el INAL, y todas juntas generamos documentos que nos permiten entender cuáles son las políticas que vamos a llevar adelante en este campo que para la Argentina es tan importante que todos sepamos bien y que cuidemos los alimentos que producimos, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el rol del packaging? Vuelvo un poco, disculpen si me voy yendo, pero me parece importante todo lo que les voy contando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol del packaging? El rol del packaging tiene una visión más bien negativa en el medio ambiente y una visión más bien positiva en los otros campos, ¿sí? Entonces, esto es como que uno empieza a revalorizar el packaging, y yo pongo a discusión esta definición del packaging, la cual tiene que ver con contener, proteger, manipular, distribuir y comunicar, que es la definición básica, ¿sí? No les estoy enseñando nada con esto. Seguramente cualquiera que está en el mundo del envase podría contestar que un envase tiene que contener, que un envase tiene que proteger, tiene que manipular, distribuir y comunicar. Es más que básico lo que yo les estoy poniendo acá, pero yo, así como les estoy diciendo eso, también les digo que para mí esta definición quedó un poco antigua, que ya no es suficiente la definición básica de envase frente a este contexto que yo les estoy proponiendo. Porque el envase, a su vez, tiene que tener un rol de prevención, tiene que tener un rol de protección, tiene que tener sí o sí que preservar el producto que está dentro, y también tiene que concientizar. Y esto corre por cuenta y apellido mío, ¿no? Yo entiendo que cualquiera de estas palabras, cualquiera de estas 4 campos, prevenir, proteger, preservar y concientizar, aplica mucho mejor en los campos de la salud, en los campos del medio ambiente, en el campo de la protección personal y en el campo del desperdicio de los alimentos. Si nosotros fuésemos capaces de pensar un envase desde cero, que prevenga, proteja, preserve y concientice, es muy probable que nosotros cubramos varios aspectos que tenemos hoy como falencias en el campo de los envases y embalajes. Porque hay que ser sincero, también existe envases que están sobredimensionados y que no tendrían que por qué estarlos, ¿no? Nosotros tenemos la misión, como Instituto Argentino del Envase, de asegurarnos de que los envases sean los correctos. Los correctos significa que no haya ni envase de más ni envase de menos, ni material de más ni material de menos, para poder prevenir toda la cadena de valor desde la cuna hasta la tumba. En este sentido, yo también he puesto en consideración de ustedes, por ejemplo, cuáles son los desafíos que tenemos por delante. Y los desafíos que tenemos por delante hoy en el mundo de los envases tienen que ver con la escasez de insumos. Hoy hay una gran escasez de insumos. Si bien ahora se está equilibrando un poquito más, sigue habiendo mucho faltante propio de una industria que viene castigada, una industria que estaba trabajando un 60%, con máquinas, en algunos casos, que tienen 20, 30 años, ¿sí? Donde es muy complejo ponerlas a un ritmo de producción y ser competitivos con empresas que tienen grandes volúmenes de producción en el exterior, pero que de a poco se está moviendo, propiciado por esta pandemia, pero también propiciado porque nosotros los argentinos tenemos esta capacidad de poder reinventarnos y poder adaptar ciertas tecnologías a estas cuestiones, ¿no? La recolección y el reciclado de material de empaque es un gran desafío, que vamos a ver un poquito. La reconversión de las líneas de producción, cómo rápidamente se han reconvertido las líneas de producción en algunos casos para atacar ciertas cuestiones estratégicas de la pandemia. La ansiedad de los consumidores. Hoy tenemos un consumidor muy exigente, que necesita todo ya, lo necesita rápido, claro, customizado, ¿no? De manera dinámica.
la cuestión de los compostables versus el plástico de un solo uso, ¿no? La disponibilidad, la escasez de insumos, como decíamos, ¿sí? Y encima ciertas cuestiones que nos están diciendo que podemos empezar a cambiar la actitud frente al uso de determinados plásticos, pero con responsabilidad. Eso no quiere decir que ahora empecemos a tirar los plásticos de nuevo, sino que tenemos que justamente empezar a ser responsables y tenemos una oportunidad enorme de poder llevarlos para adelante. En ese sentido, yo vi, hablando de un popurrí de cosas que me pareció interesante recopilar y contarles, respecto sobre todo de los plásticos de un solo uso, ¿no? Por ejemplo, hoy todo lo relacionado con las mascarillas, ¿sí? Los guantes y todo lo relacionado con los insumos que yo utilizo para protección personal son un agravante muy grande al medio ambiente. Por eso hablo de la sostenibilidad por la ventana, ¿no? ¿Cómo puede ser que hoy de repente dejemos de lado todo el esfuerzo que hemos hecho para hacer que este mundo pueda empezar a ser un poco más sostenible? Bueno, nadie está diciendo que eso está pasando. Lo que yo digo es que tenemos una oportunidad de verlo y reinventarlo de una manera inteligente, ¿no? Hoy, por ejemplo, primero está la salud, obviamente, y después habrá que atacar y ver, casi en paralelo, les diría, las cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente y las cuestiones que tenemos que tener, por ejemplo, una ley de envases que hoy por hoy no la tenemos, ¿sí? Y que estamos siempre, siempre a un pasito de tenerla, históricamente, hace muchos años, y por cuestiones que están relacionadas más bien a, a, a toda la cadena de valor, a todos los actores, que nos pongamos de acuerdo todos los actores fundamentales de la cadena de valor, con todos adentro, ahí podemos sacar una buena ley de envases robusta que nos permita tener trazabilidad sobre la revalorización de los residuos. Revalorización de los residuos, eso es algo que a mí me encanta decirlo, porque creo que a partir de los residuos orgánicos y no orgánicos se pueden hacer muchísimas cosas, y hay un capital ahí muy grande de, 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 cuestiones que se puedan realizar en ese campo. También, a ver, uno se imagina un hospital sin la capacidad de tener equipos estériles, sin la capacidad de poder entregarle materiales que estén sanitizados, que estén esterilizados, ¿sí? Cuestiones que han sido muy drásticas en toda la industria que no le he nombrado hasta ahora, de gastronómica, ¿no? Todo lo que son los restaurantes, venta al público, delivery, cuestiones relacionadas con eso, ¿no? Uno se tiene que quedar en casa, pero a uno también hay que asistirlo, tiene que seguir comiendo, tiene que seguir pidiendo, las empresas tienen las empresas tienen que seguir funcionando. Bueno, acá Starbucks y alguna que otra cadena de café, de una manera bastante inteligente, ha aprovechado la oportunidad y he dicho, bueno, no me traigas el envase retornable todavía porque por un tema de transmisión, ¿no? Volvamos a los vasos de antes, ¿no? Bueno, hay que ver cuánto va a durar esto, cómo lo vamos a manejar, pero bueno, son iniciativas que uno va teniendo, ¿no? Donde acá influye muy fuerte el tema del polipapel, ya sabemos, creo, la mayoría conoce que el polipapel es uno de los principales agentes de contaminación hoy por hoy que tenemos y que hay que tratarlo como un envase al cual hay que recuperarlo, ¿sí? Y hay que buscar la manera de ver cómo podemos hacer para reciclarlo. Si bien entiendo que no es un material reciclado como lo que se entiende, como podría llegar a ser una resina de polietileno o una resina de PET, pero sí se puede de alguna manera reutilizar en algún subproducto o en alguna otra cuestión que tenga otra finalidad, ¿no? En este sentido también uno se cuestiona, dice, ¿existe? ¿Hay tiempo para los reusables? ¿Podemos utilizar los reusables? ¿Qué pasa con los envases retornables? ¿Han perdido toda chance? No, todo lo contrario. Yo creo que, insisto, tenemos que tener iniciativas que hagan y que piensen cómo podemos hacer y tratar de balancear ambos problemas, ¿sí? O por lo menos los 4 o 5 que yo les nombré. Hay sitios donde están trabajando hace tiempo ya
para darnos alternativas sobre materiales que se pueden utilizar en estas épocas y en las anteriores, ¿no? Para poder reemplazar con orgánicos, con compostables, materiales de un solo uso, y es súper interesante y está a disposición. Cuando les compartamos esta presentación, seguramente ustedes van a tener acá, en muchos de los slides he puesto el link, en los que no lo puse, me faltará agregarlo, pero los puedo agregar, pero si no es cuestión de googlearlo, y son notas muy, muy interesantes, y que hoy con los buscadores que te permiten traducirlo, en el caso que alguno tenga complejidad con el tema del inglés, lo pueden hacer de manera en tiempo real, digamos, ¿no? Ha crecido el uso de los materiales flexibles, el flexible que viene creciendo de manera exponencial en el mundo de los envases. Es un envase que es relativamente complejo desde el punto de vista de la estructura, pero es uno de los envases más efectivos para todo lo relacionado a la extensión del ciclo de vida de los productos, sobre todo si se trata de un ciclo de vida de un producto alimenticio, ¿sí? Hay un campo en los flexibles enorme para trabajar, ¿no? Cuestiones relacionadas a 2 capas, 3 capas, 4 capas, 5 capas. Nuestro sachet de leche que hoy tenemos a disposición, o botella de leche, estamos hablando de un envase que tiene 5 capas. Miren si no tenemos un campo impresionante de optimización y para pensar en los productos que hoy tenemos al alcance de la mano y que son de uso cotidiano, los productos dairy como los lácteos, de los cuales consumimos un volumen muy, muy grande todos los días, ¿no? Entonces, mucho está orientado a las cuestiones cárnicas, mucho está orientado al tema lácteos, ¿sí? A productos que tienen refrigeración, ¿sí? Productos que van al vacío. Ahí hay un campo muy impresionante de materiales. Nosotros contamos con mucha experiencia de profesionales que pueden, en el caso que lo necesiten, asesorarlos sin ningún tipo de inconveniente en cualquiera de estas cuestiones. Y arrancamos a ver un poquito cuestiones que tienen que ver con otros temas, ¿no? Reconversión, por ejemplo, de áreas de producción, cómo las empresas se han reinventado a partir de recursos que tenía a un 20%, un 10% o un 80%, o que no lo estaba usando. En este caso, S. Johnson tenía una planta piloto que la usaba justamente como piloto para hacer pruebas o nuevos lanzamientos, ¿sí? Esto es en Estados Unidos, y en realidad de repente ahora esta plantita, que es asistida por el propio personal de ellos, de I+D, ¿no? Gente que no es operativa, que no estaba al nivel operativo, que era más bien gente de R&D o de I+D, gente abocada a otro tipo de tareas dentro de la organización, y están sacando 75.000 botellas, ¿sí? Por mes, cosa que es por demás interesante para abastecer el mercado norteamericano con una donación, porque esto lo donan, pero este mercado norteamericano, o este pueblo norteamericano que en realidad hoy está muy golpeado por este tema de la pandemia, y que bueno, que ojalá que puedan de alguna manera encarrilar, ojalá que todos podamos encarrilar esto de la mejor manera entre todos y se termine cuanto antes, pero bueno, hay países donde les ha pegado mucho más que en otros, y en buena hora estas iniciativas, ¿no? Porque detrás de eso hay un montón de industria de packaging que tira, ¿no? Atrás de esto, ¿no? Envases, etiquetas, tapas, válvulas, bueno, tienen que estar al pie del cañón, y surgen de acá un montón de alianzas estratégicas, ¿sí? Entre partners con contratos a corto, mediano y a largo plazo que son súper interesantes de analizar porque se cerraron en tiempo récord. Y eso es muy, muy, muy interesante. Bueno, ya un tema mucho más cercano para nosotros, ya es un tema local, esto también es de hace unos días. La empresa Softis, que es una de las empresas más grandes que tenemos en términos de servilletas, papel higiénico, ¿sí? Industria papelera, bueno, ha adquirido una máquina para hacer barbijos en la planta de Zárate, y bueno, esto ya está funcionando, le va a permitir hacer un montón de unidades, más de
de una fabricación anual de 18.000 unidades de barbijos, que no solo va a abastecer a la Argentina, sino va a tener Chile, Perú, Brasil, y bueno, esto mueve, ¿no? Mueve la industria también de la maquinaria, que es una industria muy golpeada. Yo tengo amigos en ese rubro, gente en la comisión directiva, que nos juntamos todos los meses a dialogar, incluso en el grupo de WhatsApp que tenemos, y que nos cuentan que, bueno, realmente ha cambiado el paradigma, y en buena hora habrá que ver cómo podemos hacer que estas cuestiones eh, sigan fuertes posterior a esto, ¿no? Aptar, sin ir más lejos, hoy, si ustedes se ponen a pensar, si a alguno les está tocando este tema, prácticamente no hay disponibilidad de tapas. Si uno quiere buscar tapas flip-top, las tapas flip-top son las que tienen la bisagra, ¿no? Las tapas que hoy son similares son las del shampoo o cualquiera del alcohol en gel común. Esas tapas en los diámetros que son más de uso común, como un diámetro 28, no existen, ¿no? Hoy por hoy, o 24. ¿Qué quiere decir que no existen? Que están todas las empresas inyectoras trabajando a 150% en 3 turnos y no logran terminar de abastecer el mercado y fabricar un molde de inyección. Hoy por hoy estamos hablando de, en el mejor de los casos, 3-4 meses, con lo cual, si bien ya se están haciendo inversiones en ese sentido, bueno, hay que buscar alternativas de uso para envasar el alcohol en gel, porque el problema no es, al principio parecía como que no había alcohol en gel, pero en realidad no es que no haya alcohol en gel, las empresas se han puesto en régimen y con todo lo que conlleva fabricar alcohol en gel, ¿no? Un producto que tiene que estar aprobado por el ANMAT, un producto que no es de fácil manipuleo, ¿no? Cuya formulación tiene que ser para que sea realmente el alcohol en gel aprobado como corresponde, como Dios manda, con las normas de calidad que corresponde, tiene que tener todo en regla, y bueno, las empresas que ya lo venían haciendo están saturadas, y las nuevas están arrancando, pero hay alcohol en gel, lo que no tenemos son envases. Entonces hay que pensar, y yo los invito a que pensemos maneras de empezar a desafiar, empezar a entender cómo podemos reemplazar. Gran parte de mi trabajo en estos días fue, bueno, si no lo podemos envasar de esta manera, lo podemos quizás poner en otro tipo de envases, y a partir de eso hay que hacer compatibilidades y desarrollos y materiales y aprobaciones, e incluso hoy tenemos un consumidor mucho más desafiante, como les decía, ¿sí? Y tenemos un consumidor que está dispuesto también a comprar cuestiones. Así que bien, en este sentido, hay empresas que nos están invitando a soñar, ¿sí? Invitando por la propia necesidad de los clientes que tienen de tener manipuleos con el packaging en todo este mundo que tampoco lo nombré, que es el mundo de la mensajería, el mundo del delivery, ¿no? Donde hoy te traen un paquete a tu casa y prácticamente te tenés que vestir de astronauta para poder recibirlo. No queda bien en claro si ese envase tiene gérmenes o no tiene gérmenes. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero no queda bien en claro cómo viene. Bueno, hay empresas que están desarrollando cuestiones que tienen que ver con la logística para poder hacer envases que se apilen, que se suelten, que fácilmente se manipulen con asas, con materiales más propicios para este tipo de cuestiones, y es súper interesante. También tenemos, obviamente, recomendaciones para la cadena agroindustrial, la cadena hortifrutícola, ¿sí? Pero que viene más arriba, ¿no? Desde la recolección del producto, qué estoy haciendo en estos contenedores, cómo los sanitizo, ¿sí? Cómo los higienizo, por ejemplo, ¿no? Bueno, y existen cuestiones, soluciones que hoy nos permiten tener a partir de diferentes máquinas, tecnología, túneles, desprayado, lacas, que también vamos a estar viendo algunas cuestiones, nanomateriales, que están desarrollados y diseñados, o están en proceso de algunos, para pensar cómo
hay que revalorizar toda la cadena de valor, ¿no? Por ejemplo, estas cuestiones son en Chile, donde están ya viendo que todos los envases, más bien secundarios o de transporte, de embalaje, de cajas de cartón, van a admitir solamente cajas nuevas que tengan como mucho 2 o 3 usos, ¿sí? Y no más, para poder evitar todo el tema de, de deterioro, todo lo relacionado con el etiquetado y la comunicación de los envases. Que uno pueda tener una trazabilidad, que nosotros podamos tener todo el acceso a la tecnología a favor de la trazabilidad de los productos es muy importante en el mundo de los envases y embalajes. ¿Cómo impacta esto en el comercio electrónico? Que también es parte de la logística, ¿no? Hoy nosotros consumimos desde casa, algunos lo harán llamando a los supermercados, otros irán al supermercado de manera más cortada, ¿sí? No tan frecuente como antes, harán pedidos más largos, llamaremos a los portales, tendrán los delays que tengan que tener los portales, seguramente, pero bueno, ahora están empezando a activarse ciertas cuestiones de mejor, de aceitarse un poco más a partir de la liberación que se están haciendo de algunas actividades que antes estaban más restringidos, hoy está un poquito más abierto, falta todavía un poco más, pero fíjense que curioso el mercado de e-commerce, donde representaba el 21% de las compras, siendo el 73% del total a través de dispositivos celulares, ¿sí? Y hoy hay que barajar y dar de nuevo y pensar que hoy ya se supera solamente, ya superamos el 30% al 2022, un año antes, y ya estamos más en porcentaje, ¿sí? Cosa que ahí tenemos que entender que está pasando por acá, o esto llegó para quedarse, va a ser muy difícil que la gente vuelva a la situación anterior al 100%. Mucho va a quedar acá porque para uno es mucho más cómodo pedir ciertas cuestiones con el celular, ¿sí? A través de una app, ni hablar de pagar los impuestos y todas estas cuestiones, pero no me quiero meter en eso, ¿sí? Pero, por ejemplo, en Shanghái, que ya se está volviendo a la actividad normal, ¿sí? Y que están replanteando qué hacer, ya el 50% de los consumidores ya no va, nunca volvió a la tienda física, nunca volvió a la tienda física. Y eso nosotros tenemos que capitalizarlo, porque hoy estamos atrasados en ese sentido, por suerte, atrasados de lo que le va pasando al mundo, donde ya atacó mucho más el virus, más fuerte que aquí. Y tenemos que aprender de esto, lo que está pasando afuera, lo que pasó en Italia, lo que pasó en España, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que pasó en el resto del mundo. En China es un aprendizaje continuo para nosotros porque de algún modo en paralelo se van dando cuestiones acá. Cómo las empresas convertidoras, las que hacen materiales de packaging, también están aprovechando y lanzando productos, reinventándose para poder tener en el mercado cuestiones de separación. Bueno, hoy el cartón corrugado es una de las principales, de los principales materiales que nos permitiría fácilmente y encima psicológico poder realizar separaciones, y les voy a mostrar otros casos muy interesantes también. Y acá ya empezamos a hablar un poquito de lo relacionado con los tiempos de permanencia del virus en diferentes materiales. Acá se está hablando de 24 horas en el cartón corrugado, ¿sí? Mientras que en el plástico y en el acero inoxidable dura más de 2 o 3 días si no se higieniza como corresponde, ¿no? Obviamente hay otras cuestiones que tienen que ver con esto, pero hay otras universidades que han hecho estudios y que hablan de 12 horas en vez de 24, ¿sí? Y que después vamos a ver un estudio que me parece interesante, al menos como para que ustedes lo tengan un marco formal y académico de esta situación, porque si no, hay un montón de gente que dice, no, dura 2 horas, dura 3 horas, el packaging lo tiene, el packaging no lo tiene, quédense tranquilos que no es tan así, que la principal vía de contagio
sigue siendo la del ser humano contra ser humano a través de los métodos que ya conocemos y no tanto a través de los materiales, eso está comprobado. Pero esto que está acá, bueno, tampoco descubrí nada mostrándole un tubo plástico, pero sí me parece interesante hacer el tema de la correlación entre lo que uno está acostumbrado a ver en un mundo donde de materiales, ¿sí? En polietileno, extrusión soplado, en PET, inyección soplado, en frascos, y no en esta presentación. Y hoy, por ahí, esta presentación nos permite tener un mercado un poco más cómodo desde el punto de vista de la fabricación, nos permite tener desarrollo de nuevos materiales que sean capaces de contener, por ejemplo, a los hidroalcohólicos, porque no es solamente un producto así nomás, sino que hay que tener un envase que permita poder mantener la permeabilidad o la difusión justamente de los gases, ¿sí? Del alcohol, de los químicos. Y bueno, hay materiales desarrollados de una o de dos capas o de tres capas que te permiten eso de manera rápida. El envasado de un tubo plástico es muy rápido, ¿sí? Son flexibles, te reduce los tiempos de desarrollo, se pueden envasar muy rápidamente por bulto, ¿sí? Tienen el sello como corresponde, que uno lo termina rompiendo. Incluso esto es también viable en pomos de aluminio, ¿sí? Que también es viable en eso, con lo cual ahí tenemos el doble sello, ¿no? El sello que viene ya en el mismo pomo de aluminio, que hay que romper una vez que se compra, y también existe esa posibilidad de que uno lo va a ir consumiendo de a poco y que el envase lo puede seguir permitiendo. Por supuesto que yo no pongo sobre la mesa hoy por hoy el tema costos, porque es un tema que merecería un apartado muy grande en otro momento, porque el costo va a depender de un montón de factores que tiene que ver con la necesidad coyuntural la necesidad coyuntural del momento, vale la redundancia, ¿no? Pero bueno, tenemos muchas oportunidades, eso es lo que me interesa con la charla de hoy. Hay alguien que tiene perdón, voy a cerrar mi Outlook porque si no me sigue mediando. Bien, la gente de Anchor acá nos propone cuestiones que también ya la venía manejando. Yo me pareció haber visto en la lista de inscriptos que había gente de Anchor, no sé si estarán presentes o no, pero me pareció importante rescatar esto porque es un producto que hoy es súper importante. No importa de quién es la marca en realidad, lo importante es que existen estos productos, están a disposición, se encuentran algunos en el país, seguramente se encuentran porque los conozco, y, eh, y que también cumplen con todas las normas de seguridad sanitaria, ¿sí? Hay también emprendimientos a partir del cual se pueden aprovechar materiales que, si bien no son directamente del mundo del packaging, me pareció importantísimo poder mostrárselos, porque así como está lo relacionado con los plásticos o los polímeros, en este caso el polipropileno alveolar, que se utiliza, es altamente práctico para sanitizar, para zonas donde tengo que higienizar rápidamente, y hay empresas que sí están orientadas a envases, puntos de venta, cuestiones de comunicación, que me parece súper importante que hoy estén desarrollando sus actividades en función eh, de poder colaborar con el tema de la pandemia. Hay otro caso que me gustaría mostrarles, ¿sí? Que tiene que ver con el desarrollo de cartón corrugado, que me parece súper interesante, que lo voy a poner sin audio, pero me parece súper importante con cuestiones relacionadas con cartón corrugado que puedan hacer para poder abastecer, ¿no? O al patente. Fíjense que son materiales por hoy tienen muchas porque hay placas,
el agua, soluciones que tienen que ver con el cuidado, no tienen, por ejemplo, esto no necesita, no necesita gas, corta mucho eso, ¿sí? Te permite fabricar rápidamente unidades muy grandes, ¿sí? De manera y cómo las empresas están tomando estas cuestiones para un poco para estar para seguir, ¿no? Con materiales que realmente y que pueden tranquilamente el día de mañana desaparecer, poder reciclarse, porque tiene esa ventaja que se puede reciclar y volver a convertirse en una caja de cartón para un uso cotidiano en el ámbito del packaging. Acá, no sé si lo llegan a ver porque está un poco pequeño, pero lo pueden ver acá en el de New England Journal of Medicine. Están los indicadores de cuánto duran los materiales en cada uno, cuánto dura el virus y cuánto duraban los otros virus, ¿no? Del SARS, el CoV-1 y el CoV-2, de manera bien comparativa. Podemos ver cuánto duran plásticos, cuánto duran los aerosoles, en los metales, ¿sí? Como el cobre, bueno, en lo que tiene que ver con el papel corrugado o los cartones también. Esto los voy a pasar, pero me parece interesante que lo tengan ustedes como un material, ya sea para ir a buscarlo a un lugar o que puedan hacer. Me están apurando, ¿vale? Me está apurando. No sé cómo venimos, creo que venimos un poco mal de tiempo, pero yo voy a continuar un poquito quizás más rápido para que podamos disfrutar de todo lo que hemos preparado. Si nos extendemos un poquito, le pido disculpas, los que se puedan quedar, bienvenidos sean, porque es interesante. Y acá entramos en el tema de los materiales, cómo la nanotecnología, esto que parece de la NASA o esto que parece términos que en realidad nos exceden, en realidad no, son envases que conviven con nosotros y que hoy hay todo un mundo que se puede activar a partir de las nanopartículas, ¿sí? de materiales y que te categorizan diferentes tipos de empaques. Por ejemplo, un envase mejorado, un envase activo o un envase inteligente. Son envases que interactúan en mayor o menor medida con los productos que contienen, porque nos van dando información, de manera inteligente nos van indicando cómo va cambiando el producto que está dentro y automáticamente se van reacomodando o reestructurando. ¿Sí? Por ejemplo, nanopartículas de plata o recubrimientos de plata, ¿no? Que lo que le dan al envase son las propiedades antimicrobianas, 100%, o protección, por ejemplo, al oxígeno o a los rayos UV, ¿sí? Y que son nanopartículas que van, ustedes ven, agarran un film y no lo ven la diferencia, y eso colabora muchísimo con el medio ambiente, muchísimo con el medio ambiente, porque significa que yo no le estoy agregando una capa adicional de material, ¿sí? Que me haría un envase más grueso, un envase más pesado, sino que con la incorporación de nanopartículas que están aprobadas de manera formal en el ámbito de la salud y en el ámbito de la alimentación, yo puedo hacer muchas cuestiones y puedo jugar bastante en este sentido, ¿no? Fíjense que existen films donde hay un sitio muy interesante que me parece piola que ustedes puedan conocer, que es la Asociación de la Industria del Packaging Inteligente, o envases activos e inteligentes, que es AIPIA, donde hay mucha información que pueden sacar sobre cuestiones de este tipo, ¿no? Lo que son los envases inteligentes, envases que me permiten trazar, me permiten corregir, me permiten proteger de una manera encubierta, porque uno no lo ve, son nanopartículas que afectan directamente, atacan la estructura de los materiales, en algunos casos van en los productos también, pero esto no lo estamos viendo ahora, pero hay nanopartículas que van incorporadas dentro de los productos y que justamente lo que hacen es extender el ciclo de vida de los productos alimenticios. Por ejemplo, este es otro caso, ¿no? El caso de materiales que son con superficies autolimpiantes y que repele las bacterias.
¿no? Esto está en proceso, esto es de diciembre, la Universidad de McMaster en Estados Unidos está desarrollando, ya hay muestras muy, muy contundentes de materiales que te permiten tener estas ventajas, ¿no? De repeler toda forma de bacterias, y que imagínense que tenemos prácticamente la solución en mano, y que se pueda, y que ahora el tema es cómo lo fabricamos a nivel industrial, ¿no? Que es la importancia de la investigación en todo proceso de salud, ¿no? De todo proceso de mejora en los aspectos alimenticios es, por lo menos a mí me conmueve, me apasiona mencionarlo y estudiarlo. Nos metemos un poquito en lo que está relacionado con el reciclado y la economía circular. Lo vamos a tocar muy, muy por arriba. Creo que lo importante, lo que todos sabemos es que hoy prácticamente está todo parado por las cuestiones que conocemos de la cuarentena. Esto no pasa solo en la Argentina, de hecho en Europa también está parado, en el resto de los continentes está parado, pero lo que no está parado son las reuniones que se están realizando en función de ver cómo lo volvemos a activar, ¿no? Hay un nuevo plan de economía circular, un nuevo plan para la acción de la economía circular dentro de la pandemia, y lo importante es que hay acciones que se están empezando a dialogar. Esto es de ayer, ¿sí? Hay campos que se van a empezar a abrir, cuestiones que están relacionadas con la electrónica, con el packaging, con los plásticos, con los textiles y con los alimentos, que en la medida que se vayan dando las cuestiones de protocolización de esas actividades, en términos de fijar prioridades, ¿no? Justamente, prioridad del diseño y la producción orientada a asegurar los recursos utilizados. Hay que armar las nuevas estrategias de cómo van a salir a la calle los primeros agentes que están en contacto con esto, ¿no? Que son más bien los recolectores, o los mal llamados cartoneros, ¿no? Los recolectores de residuos, que hoy tenemos que sacarnos el sombrero por ellos porque están haciendo un trabajo descomunal. También tenemos la gente que hace la separación, ¿no? Y que pasa puerta por puerta, y que tenemos que protegerlos por sobre todo, que ellos también tienen que comer, pero también hay que protegerlos. Entonces tenemos que adaptar la economía, ¿sí? A un futuro que es más bien ecológico. Tenemos una oportunidad enorme de que esta ecología se haga con responsabilidad, ¿sí? Y que se haga en el mismo nivel de que la industria hoy necesita este tipo de envases. Lo que no podemos es pensar que los envases no se necesitan más, como se estaba pensando hasta hace 3 meses, ¿sí? Lo que hay que pensar es que el envase está, y buscar la manera de cómo activamos el tema educación, el tema cultura, ¿sí? El tema capacitación y el tema justamente de la economía circular, ¿no? Establecer un nuevo modelo de etiquetado, un nuevo modelo diferencial que realmente funcione, donde uno pueda activar cuestiones relacionadas con tal día puedo quitar esto, tal otro día puedo hacer lo otro. Me parece súper, súper interesante que lo empecemos a discutir. Va a ser muy interesante lo que podamos sacar. Y nos metemos, por último, en el campo de la inocuidad alimentaria. De a poquito nos vamos metiendo acá, con todo lo que esto implica, como uno de los desafíos a mi criterio más importantes, y donde hay mucha tecnología metida acá, la seguridad alimentaria, la pérdida de alimentos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para poder activar cuestiones de prolongación de la vida de los materiales de packaging, ¿sí? Que nos van a permitir tener alimentos más cuidados, tener alimentos protegidos en toda la cadena de valor, ¿sí? Para que justamente la cadena de valor no altere y no modifique eh, en mayor medida los productos que tienen que llegar al hogar en tiempo, pero también en forma, ¿sí? Los canales de distribución hoy por hoy tienen que velar por una carga, una descarga, un transporte, una transformación, el envasado y la distribución en los puntos de venta. Y para eso es muy importante la trazabilidad. Tenemos que tener una logística que sea innovativa, una logística de 4.0, una logística que esté pensando
cómo manipular productos que vienen de diferentes tipos de canales de comercio electrónico, de comercio tradicional, de comercio del menudeo, de cualquiera de los canales, canal amarillo, cualquier tipo de canales que hoy nos tienen que llegar y abastecer desde centros de distribuciones muy, muy computarizados hasta otros no tanto, hasta mercados centrales donde hay otro tipo de realidades y que nosotros tenemos que ver cómo podemos hacer para hacerlo, ¿sí? Ni hablar, yo pongo ejemplos muy, muy sencillos de lo que es un envase con atmósfera controlada, un envase sin atmósfera controlada. Hoy hay de todo tipo, tamaño, color y costo en ese mundo que nos puede ayudar, como así también en lo que es la parte de materiales. ¿Sí? También hay reglas, ¿sí? Que están, también hay condiciones que cumplir en la industria alimenticia, ¿sí? Y la Organización Panamericana de la Salud está volcando también reglas para poder convivir de la mejor manera, para poder capacitar a las empresas que son de primera necesidad, las primeras que hoy fueron esenciales para nosotros. Hoy todas las empresas alimenticias están trabajando, nunca dejaron de hacerlo, en las condiciones en las cuales fueron aprendiendo a ser más protectores de sus empleados, porque esa es la verdad. Si bien me llegan comentarios de algunas que no lo están haciendo tanto, hay otras que lo están haciendo mucho y muy bien, ¿sí? Y creo que este es todo un proceso de aprendizaje. Y en ese sentido tenemos que manipular envases de todo tipo, color, tamaño. Por ejemplo, hoy se está hablando de no permitir más envases abiertos. No sé si ustedes sabían que en países como Finlandia, de los Países Bajos, las frutas frescas sobre todo, se venden en bandejas que son abiertas prácticamente. Bueno, hoy ello ya está cambiando, ¿sí? Hoy ya se están vendiendo, el consumidor está empezando a aceptar lo que es el envase que más bien nosotros conocemos más hoy, que son las típicas bandejas termoformadas, sanitizadas, con tapa, para que el producto no se dañe, no se altere, no se contagie, ¿sí? Con el virus. Y hoy está cambiando, ¿no? Se le está poniendo envases de plástico, de papel, de celofán, como dice aquí, o materiales alternativos de protección. La bolsa camiseta que se había sacado está volviendo. Entonces, miren la oportunidad enorme que tenemos, y no quiero que me interpreten mal, no quiero que digan que estoy contento porque la bolsa vuelve. Todo lo contrario, lo que creo es que ahora tenemos una oportunidad de decir, bueno, ¿cómo hacemos? Si hay una revalorización del insumo de packaging que nos estamos dando cuenta que es necesario, nosotros como principales actores de la industria del packaging desde el instituto tenemos que velar para hacer de que eso vuelva con responsabilidad. ¿Sí? Entonces, tanto contenedores reutilizables como materiales de un solo uso, como los materiales de envasado, tenemos que tener injerencia sobre eso. La cadena de suministro se está rompiendo, Estados Unidos, como decía, está pasando por un momento bastante complicado, hay plantas que directamente han cerrado por completo, plantas enormes, por más que el presidente de ellos esté largando decretos que impliquen directamente que no cierren. Bueno, hay realidades que no se pueden negar, ¿no? Y son realidades que tienen que ver con el desabastecimiento, tenemos que ver cómo podemos hacer para que esas empresas colaborar y ayudar a esas empresas, ¿sí? Para que puedan reabrir sus plantas, volver a reacondicionar con lo que, el tiempo que les lleve. Pero bueno, es importante entender que la FDA, que es la Food and Drug Association, que es la más importante a nivel regulación de productos alimenticios y farmacéuticos en Estados Unidos y que tiene injerencia en muchos otros países y organismos, está diciendo que no hay evidencia muy concreta de que en el alimento se transmita el virus de una manera tan efectiva como la que se transmite en el mano a mano entre las personas. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hay que dejar de mirar estas cosas? No, lo que quiere decir es que tenemos una oportunidad y un margen para poder actuar muy bien en este campo y activar de manera rápida. ¿Sí? Yo les quiero dejar un ejemplo
Antes de pasar a las consultas, ya creo que quedan un par de slides, no mucho más, y ya vamos por 1 horita de presentación, y les agradezco porque veo que todavía seguimos en pie Capo. unas 50 personas. Ya les voy a dar el micrófono a todos los que quieran hablar, y vemos cómo nos organizamos. Les voy a dar un ejemplo que para mí es muy, muy concreto, muy técnico, muy preciso, de a dónde yo apunto con el mensaje que quiero darles o que le transmití en esta charla y que vamos a ver un poco en la conclusión. Y este es el caso de un queso, que es un producto alimenticio, obviamente, que venía en una presentación de horma, perdón, tomé un poquito de agua, una presentación de horma, que es el queso Bergerón, es muy famoso en Europa, muy rico, además, y que venía una presentación de horma, una presentación de barra también, que se vendía como todo producto de fiambrería, ¿no? En una barra. Esa barra posteriormente una vez que se cortaba, quedaba en el almacén de menudeo, quedaba abierta. Por más film que uno le ponga, quedaba abierta. Y en el desperdicio de cortar con la fiambrera, de la máquina de fiambre, más lo que queda en exposición, más todos los recortes, esa barra tenía un 5% de pérdida y desperdicio de alimentos por cada 5 kilos, ¿sí?, que se vendían. 5% de cualquier cosa es mucho. Sobre todo si uno lo empieza a llevar a números de negocio, ¿no? Que hoy yo venda algo que estoy perdiendo el 5%, cuando lo compro, bueno, o lo pongo en el costo y lo paga el consumidor, pero que igual está mal, porque en un mundo donde hace falta alimentos, es un 5% de alimento. Puedo verlo esto como costo, o como alimento, o como las dos cosas, en realidad, pero que se pierda un 5% está mal. Fíjense cómo el packaging, en este caso, logra, a partir de una estructura, de una bandeja en fetas, o un film, le llamamos bandeja, pero es un preformado, de un flexible preformado, preconformado, ¿sí?, con una estructura de poliestireno, polietileno y PET, ¿sí?, con una estructura simple, no muy compleja, pero sí menos ecológica o menos medioambiental, o menos sustentable, como lo quieran llamar, que el envase, que el producto en sí, logra que se desperdicie solamente el 0,14. O sea que prácticamente estamos diciendo que nosotros volvimos a partir de la incorporación de un material de packaging nuevo, pero que no es suficiente solamente el cambio de packaging, sino que también hay un cambio de cultura en cómo está la presentación del envase, porque ahora el envase viene feteado, y viene con la cantidad justa y la ración justa, y yo no desperdicio material, porque guardo el resto, agarro otra feta, guardo el resto, ya no hay contacto con cualquier cambio que yo haga tiene que ir acompañado de una visión sistémica en el packaging, tiene que ir acompañado de diferentes factores que me hagan tener una mejor sistema de packaging, que es a lo que vamos a llegar. Pero que así todo, con el diagrama que tengo al lado, las gráficas que tengo al costado, que ahora les voy a explicar paso a paso, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos comparando la versión azul o la versión anterior con la versión verde o la mejorada en cada uno de estos puntos de la cadena de valor y tratando de llevarlo a huella de carbono, ¿sí?, a gramos, a cantidad de gramos de emisiones de dióxido de carbono o de gases de efecto invernadero, para poder entender cómo son las emisiones en cada uno de los casos donde había un packaging y donde hay otro packaging, donde había una presentación y ahora hay otra presentación. Y el impacto final de la mejora del packaging, en términos de medio ambiente o en términos sustentables, es de 1 a 2,5. ¿Qué quiere decir? Que la mejora que yo voy teniendo no solo es una mejora desde el punto de vista del negocio, porque me permitió dejar de perder ese 5%, tanto para el que vende como para el que compra, y no se lo tengo que cargar al producto, ya no se lo tengo que cargar al producto, sino que además soy más
sustentable, o soy más amigable con el medio ambiente. ¿Dónde? En el transporte, ¿sí? En la producción del packaging en sí, en la producción del packaging, en la producción del queso, en la producción del queso, ¿sí? Se hace se realiza de otra manera, si yo sé que ya el queso va a ir a ser parte de una barra que va a ir prefeteada. En el tratamiento del agua del queso, en la recuperación del packaging, ¿sí? Y en el transporte, donde puedo aprovechar muchísimo más el espacio por esta presentación que con las otras presentaciones. Esto a mí me parece súper interesante mirarlo porque nos da con datos reales y certeros cómo es la relación entre lo que es un sistema completo que tengo que analizar, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo que a la hora de desarrollar o rever, optimizar o pensar en mi packaging actual o futuro, estas variables que yo le dejo aquí, ¿no? ¿Cómo es el equilibrio o el balanceo entre las emisiones del dióxido de carbono que me genera el propio packaging y el peso relativo que tiene la no pérdida del alimento? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? O sea, acá entra en juego mucho más fuerte lo que es el no perder el 5% en este caso de alimento. Hay algunos alimentos donde te permite más. Tengo casos que hoy por tiempo no los estoy mostrando, pero donde tengo mucho más ahorro, como es el caso del tomate, ¿sí? Que es un caso muy directo, que uno va a decir, pero ¿qué packaging? Bueno, hay un montón de packaging en la cadena de valor del tomate, donde son datos mucho más grandes, porque acá las frutas y hortalizas se pierden el 45% de la cadena. Entonces, ¿qué es este gráfico que tengo acá? Básicamente este gráfico me muestra cuál es el punto exacto en el cual yo me tengo que parar a la hora de diseñar un envase. Un envase que no esté ni sobredimensionado ni subdimensionado, y un envase que no sea ni que tenga un impacto ambiental muy grande, que tampoco tenga injerencias negativas sobre el impacto ambiental. O sea que por poner un envase que esté muy subdimensionado, con poco espesor, no voy a mejorar sustancialmente el medio ambiente. Eso es lo que les quiero decir. ¿Cuáles son mis conclusiones? Y ya les voy agradeciendo antes de pasar a las preguntas, la paciencia que están teniendo para conmigo. Hemos perdido un par, pero la mayoría está por ahí. Seguramente hay más de 48 personas. Las conclusiones son que esta desaceleración que estamos teniendo hoy día es como que es una foto en medio de la película, ¿no? Es una foto que nos permite mirar detenidamente, más allá de que el mundo sigue y tenemos que trabajar, nos está permitiendo mirar. La pandemia nos da una oportunidad de pensar cómo crear mejores sistemas de envases y embalajes. Nos está dando esa oportunidad de ser resilientes, ¿sí? En la pandemia. El término de la resiliencia lo conocerán tanto en la parte técnica como en la parte psicológica, ¿no? Que es ese poder de recuperación que uno tiene, ¿no? Frente a diferentes situaciones que pueden llegar a ser de cualquier índole, ya sea una situación profesional, social, personal, pero también una situación que tiene que ver con lo económico, con lo técnico, ¿no? Eh, eh, y yo les dejo una frase que en realidad me parece interesante que la sepan, porque cualquier actividad en la cual ustedes puedan planificar y diseñar en las etapas preliminares, ¿sí? De los proyectos, en la etapa donde podemos todavía cambiar cosas, que es la etapa donde estamos pensando ese proyecto, si yo tengo la posibilidad de diseñar sistemas de empaque de una manera estratégica, porque estoy pensando en toda la cadena de valor, yo tengo la posibilidad de pensar en los productos, en los procesos, en los recursos, ¿no? En la postventa, en lo que voy a hacer posteriormente con ese envase. Hasta hoy se está pensando en algunos casos solamente en el envase como un envase en sí, pero no se piensa en el envase en lo que va a pasar después. Nosotros los estamos invitando a que piensen en el envase en todo, ¿sí? Y que se resuelvan cuestiones como, por ejemplo, la contaminación del plástico, la prolongación de la vida de los alimentos y la protección de la salud pública, nos va a permitir además ofrecer
a los consumidores lo que desean. La propuesta de valor creo que cobra mucho más valor cuando en realidad pensamos todo eso y que además no generamos desechos que son más bien innecesarios. Esta es un poco la conclusión que yo vengo a dejarles. Voy a abrir un poquito acá las preguntas, ¿sí? Acá ahora Vale me va a empezar a ayudar un poco, pero antes de esto les quiero mostrar, para que no se me vayan 2 segunditos, qué es lo que viene. Nosotros tenemos en el instituto estos seminarios, que también están colgados en nuestra web, ¿sí? Que es packaging.com.ar, muy fácil, packaging.com.ar. En nuestra web, este seminario se va a volver a replicar el 8 de mayo por la cantidad de gente que hubo, y después tenemos temas bastante interesantes. Yo, como se los voy a dejar, no los vamos a estar leyendo, pero va a estar en los documentos que ustedes tienen. Hay algunos seminarios, la mayoría son gratuitos, porque creemos que acá hay una oportunidad enorme de poder transmitir lo que conocemos, y estar ahí al pie del cañón y poderles dar un aporte muy grande desde lo que están haciendo. Y hay otros que son pagos, pero que tienen que ver más bien con temas de capacitación, que también son muy interesantes para que lo puedan hacer. Después a lo último le voy a dejar el correo del instituto y todo para que se puedan comunicar, pero vuelvo acá y abro un poco, dejo de compartir la pantalla para que nos podamos ver un poco la cara, y me cuente Valeria a ver un poquito qué tenemos, si hay No, alguna Silvio, pregunta o preguntas no. por chat no hay, así que creo que podés abrir Ok, los que estén interesados preguntar. en armar alguna pregunta, simplemente me lo hacen saber, levantan la mano y dialogamos un ratito más, y les vuelvo a agradecer a todos la perseverancia y el estar presentes. Para mí es súper valioso que hoy compartir una tarde con ustedes y que se haya estirado un poquito y que todavía estén ahí. Así que nada, por los medios que ustedes consideren, ya sea levantando la mano o la manito del Zoom, o digan yo, pregunten lo que consideren. Acá preguntan si nosotros certificamos envases. Nosotros tenemos, sí, toda una cadena de auditoría que nos permite ofrecer certificaciones de todo tipo. Tendríamos que ver en particular de qué se trata, pero estamos haciendo con lo cual estamos también haciendo ensayos. Yo de eso no mencioné nada, para ensayos de vida útil, en químicos, cuestiones de migración. Se están haciendo diferentes tipos de ensayos donde el instituto, además de realizarlo, certifica eso, ¿no? Bien. ¿Alguna otra cuestión más? No, justamente iban a preguntar por el tema de los ensayos, así que ya lo mencionaste. Ah, ok, ok, perfecto. O sea que todo lo que estuvieron escribiendo no tiene que ver con preguntas. Mira vos, qué interesante. Se fueron saludando y presentando. Buenísimo. Buenísimo. Veo a muchos conocidos. Les agradezco vuelta a todos los que estuvieron presentes. Espero que haya sido interesante lo que estuvimos comentando. Y bien, acá si no hay más preguntas, nosotros ya los empezamos a liberar, y si nos aguantamos 2 minutitos más para que ustedes nos hagan todas las preguntas que consideran. eh, y vuelvo a poner el slide de la presentación. Silvio, acá hay una pregunta. Dice, Sí, comentando bastante sobre los envases laminados, ¿conoces alguna innovación sobre separación de los materiales compostables de los mismos? hay alguna que otra. La verdad que los focos de separación no están orientados a ese tipo de materiales, porque hoy no es tanto la problemática en eso. Hay otros problemas más grandes, ¿sí? Que tienen que ser con materiales que son más bien termorrígidos y que tienen el problema de que no se pueden reciclar. La separación de esos envases hoy se hace por diferentes métodos que son muy tradicionales, métodos que tienen que ver con picar esos envases y después separarlos por diferentes cuestiones químicas y algunos procesos de flotación
pero digamos que no está tan orientado la parte de separación y reciclado a los flexibles, porque se utilizan en muchos casos como relleno de otras bases para poder hacer otras cuestiones que van más bien a la construcción, por ejemplo. Hay mucho hoy que se está haciendo en el tema de viviendas sostenibles y mucho material de packaging que no se puede volver a utilizar como material de packaging, se está utilizando como relleno en el tema de construcción. Eso es un tema que algún día podríamos armar una webinar que me parece interesante para poder darles a ustedes. Creo que Damián Sebo levantó la mano, si tiene una pregunta, puede hacer tranquilamente. Sí, ¿Qué este es el tal? correo. Yo prefiero hablar, no sé si me escuchan. Hola, buenas tardes a Perfecto. todos. Buenas tardes. Yo también Bueno, prefiero que hablemos, así que dale. Bueno. dale, bueno, ante todo, muchas gracias por esto, así que bueno, un antiguo cursante del IAE de la primera camada de técnicos del envase, allá lejos de hace tiempo. Con tanto tema de delivery, cajas, que está pululando, el tema del contacto directo con alimentos todavía es un tema que está en algunos clientes no muy desarrollado, para lo cual usan materiales que por ahí no son los más recomendables para contacto directo. Estabas hablando justamente de los materiales laminados, nosotros que estamos en el tema de cartón, cartulina y envase de papel. Entonces, ¿cuál sería la recomendación ahí para, cómo lo ves ese tema, ¿no? Usan materiales que son, digamos, de origen recuperado, otros fibra virgen, otros ponen, no sé, algún tipo de papel tipo dióxido de titanio, otros una bolsa, digamos, que como lo Te veo referís al tema bastante... de los deliveries, ¿no? Por ejemplo, Sí, pizza sí, o comida caliente o cuestiones de esas. sí, Mira, justo diste en la tecla porque es algo que no está hoy muy prolijo, que digamos, justamente porque no hay una regulación que tenga que ver con eso, y porque los procesos no son tampoco o sea, hay packaging para las cosas como corresponde, como digo yo, hay packaging con materiales certificados, hay un montón de polímeros, como también hay envases de pulpa celulósica que se podrían utilizar, con films, pero la verdad que como hay lo que no está bien regulado son los lugares que en realidad despachan las comidas. No es tanto el problema del envase en sí, como en realidad el que los compra, porque hoy se está apuntando más bien al costo y no tanto a las cuestiones que tienen que ver con que se persevere el alimento o que el alimento no haga daño. Yo sé que nosotros estamos, a mí me excede un poquito, pero lo escuché en las reuniones de comisión, hablando con, por ejemplo, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tratando de buscar la manera de regular estas cuestiones en las empresas que hacen comida rápida, o en las empresas que, por ejemplo, tipo pizzería, comercio, para empezar a decir que nosotros seamos los certificadores de esos envases. Y si podemos de alguna manera empezar a certificar esos envases, ahí vamos a poner un poco de umbral sobre el tema. Pero hoy no hay concretamente nada que le impida a un comercio comprar un cartón reciclado o un cartón virgen, ¿no? Que es el que por ahí debería comprar para el contacto con alimentos. Entonces, en la medida en la que no exista un marco legal o regulatorio que pueda cubrir eso, el impedimento no es la tecnología, el impedimento no es el material, el impedimento es la ley en ese caso. ¿Se entiende? Porque hoy hay tecnologías alternativas, hay termoformados, hay envases orgánicos, hay envases biomateriales, que no los nombramos porque no era el ámbito de esta webinar, pero que también existen. Existe envase PLA, existe el polietileno reciclado, que también es muy bueno para esas cuestiones. Bueno, ni hablar del PET en ese campo. Papeles que también, tratados como corresponde, son muy buenos para poder utilizar en contacto. Existen flexibles, hay un mundo de flexibles incluso que se podría hacer y que se podría vender de manera termosellada.
me llamó la atención, no lo llegué a poner en la presentación porque si no ya tenía que tener, vamos a tener que hacer una webinar de 8 horas, digamos, Valeria, me parece. Pero no lo llegué a poner, pero a mí me gusta mucho la cocina, me gusta cocinar, entonces sigo a los sitios que tienen que ver con a los cocineros, y hoy vi, por ejemplo, cómo Donato mostraba su nueva línea de Cucina Paradiso y largaba sus pizzas para vender, como cualquier pizzería, pero con lo que implica comprarle una pizza a Donato, ¿no? Lo que tiene sus costos, la pizza italiana, y lo hacía en un film especial, muy bueno, y ellos tenían ahí, habían comprado para poder hacer el envasado vacío, o sea, que hay gente que lo está haciendo con responsabilidad, ¿no? Envases que hoy él te garantiza que tenga, que ese envase proteja no solo el alimento, sino que te proteja a vos cuando lo recibís, ¿sí? Y no te lo entregan en una caja de papel reciclado marrón con una piolita, ¿no? Que también está rica, pero que la grasa entra en contacto con el material se degrada porque está a temperatura de casi 80 grados o lo que sea, y vos terminás comiendo material de packaging que sinceramente no sabemos dónde estuvo. Entonces, no sé si contesta un poco tu pregunta, pero en realidad la limitación no pasa por los envases, en este caso, ni por la tecnología, sino que está más bien orientada a la legislación. Silvio, acá pregunta, Sí. me llama mucho la atención el crecimiento del e-commerce para el 2023. ¿Pensás que solo va a crecer un 21%? No, la verdad que yo, a ver, yo creo que puede crecer más. Si bien no soy un experto en ese rubro, sí me interesa mucho porque lo sigo, porque la empresa mía está en el tema tecnológico, me interesa mucho la tecnología y todo lo que es la parte de comercio electrónico y la venta por internet, es muy interesante. Y soy un usuario bastante bueno de esas cuestiones, ¿no? Todo lo que está relacionado con Mercado Pago, cuestiones, me gusta mucho la tecnología. Eh, y entiendo que llegó para quedarse y para facilitar la vida, y que hoy cada vez tenemos más acceso a ese tipo de cosas, con lo cual, para mí la base que ya tenemos es la base, ¿no? O sea, que ya que tengamos una base que supera las proyecciones que teníamos, yo considero que eso va a crecer mucho más. No sé cuánto más, pero yo me animo a decir que por lo menos un 25 o un 30% más tendría que crecer. Bien. También dicen que sí hay posibilidad de trabajar en conjunto con otras instituciones, como en el caso de Ecoplas, dice, ya que se trata el mismo tema en foros diferentes, de manera de tener mayor sinergia. Totalmente, de hecho lo hacemos. Nosotros tenemos asociaciones y convenios con todas esas organizaciones. De hecho, muchos de nuestros docentes trabajan en esa firma. Trabajan en Ecoplas, trabajan en CAIP, trabajan en CAFCO, trabajan en el INTI, trabajan en el INAL, trabajan en el ANMAT. Digamos, no podemos no tener esos vínculos porque son las mismas redes que armamos nosotros para tener la información que le proporcionamos. Nosotros ahora estamos armando justamente con el gobierno la Agencia Argentina de Comercio Internacional un ciclo de conferencias orientado a todo lo que es envases y embalajes, que se va a dar seguramente, es medio una primicia esto, porque no está terminado de formar, a partir de junio, y que seguramente les va a llegar la invitación a todos ustedes, pero ahí trabajamos de manera colaborativa con el INTI. El INTI estuvimos la semana pasada reunidos con Valeria viendo cómo vamos a hacer toda la parte de ensayos, ¿no? Todos los protocolos de ensayos físicos, químicos, mecánicos, ensayos de transporte, que hoy es tan importante. Con lo cual, hay mucho material para que podamos ofrecerle y para que ustedes puedan también tenerlo a disposición de eso. Sí, tenemos vínculos, tenemos convenio con ellos y podemos armar algo en conjunto sin ningún problema. Bien, solamente hay un comentario que dice, si la revolución tecnológica estaba en camino, realmente con todo esto va a potenciarse mucho más de lo previsto en cuanto al e-commerce y la logística de almacenes. Sí, es como todo, ¿no? Yo comparto con lo que decís, lo que mencionas. No sé quién es, pero sí, Aldana, comparto Aldana 100% con lo Maguire. que vos decís. Y ojalá que sea para bien, ojalá que lo podamos hacer de la manera más ordenada posible,
con la mayor cantidad de gente adentro, ¿sí? Que es un poco lo que necesitamos hoy por hoy. Tenemos una oportunidad enorme en ese sentido. Pero sí, la tecnología llegó para quedarse, y es más, todavía tenemos que ver la mejor parte donde estemos todos realmente más conectados, y como corresponde, ¿no? Bien. Creo que por Bueno, acá bien. tienen más preguntas. Yo creo que me parece súper interesante, que está bien, me parece que esto se va a volver a dar el 8 de mayo, con lo cual para mí también fue un aprendizaje de cómo lo vamos a hacer. Vamos a tratar de no pasarnos tanto el 8 de mayo, pero bueno, ustedes han tenido la versión larga, con lo cual han tenido la versión alfa, que es buenísima a mi criterio, y que después se lo vamos a compartir. Seguramente Vale les va a hacer llegar una pequeña encuesta muy, muy breve, típica encuesta de qué tan bonito te parecía el muchacho que hablaba, qué tan el material tan lindo era. Bueno, ustedes sabrán qué contestar, y a partir de eso tendrán el material de mi charla. En la misma presentación está mi contacto, si no me buscan en Instagram, en LinkedIn, en cualquier lado, y están los datos también del instituto. Así que nada, agradecerles de nuevamente a todos y a todas, agradecerle a los conocidos más, porque todavía apostaron a escucharme, y nada, muchas gracias y buenas tardes y cuídense.